Bien, entonces en Filipenses 4, versículo 4:10, vamos a continuar con nuestra lectura de la carta de Pablo en la cárcel, en la prisión, escribiendo para los hermanos de Filipos. Vamos a continuar entonces el tema que también estábamos tocando el domingo pasado. Entonces damos lectura. Dice, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. El 11, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación. Bien, Pablo reconoce a estos hermanos de esta ciudad la preocupación que ellos tenían tanto por Pablo como por otras personas. Recordemos que la carta de Pablo a Filipenses es una carta donde Pablo expresa y elogia a los filipenses. Muy diferente su escrito a los corintios, que es más de confrontación. Y una de las cosas que vemos aquí de esta comunidad de creyentes en Filipenses es la preocupación o la responsabilidad que ellos adquirían, ¿no? O tenían por Pablo. Pablo reconoce esta preocupación, pero a lo mejor no tuvieron la oportunidad de ayudar, como dice Pablo aquí, ¿no? Estabas preocupado, pero no había llegado la oportunidad de ustedes ofrecer esa ayuda que tanto ustedes querían. No sabemos por qué no se había dado. Pero Pablo reconoce que ahora sí ya tienen este privilegio de ayudar, ¿no? De socorrer a Pablo de alguna manera porque estaba en prisión. Por eso dice que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad antes os preocupabais, pero faltaba la oportunidad. Y ahora que Pablo estaba en prisión, ellos estaban ayudando. Y ya vamos a ver cómo fue su ayuda. La preocupación de los hermanos por Pablo al fin se había manifestado. Era la oportunidad de ayudar al suplir las necesidades en la prisión del apóstol Pablo que se encontraba en aquel lugar. Algunos dicen que es Éfeso. Vamos a buscar Filipenses 2:25, donde ahí vemos una ayuda de los hermanos de Filipenses a Pablo. Dice así, 25, más tuve por necesario enviarlo a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Bien, Epafrodito, que menciona aquí Pablo, es un mensajero de la comunidad de Filipenses. Lo que hicieron los filipenses al saber que Pablo estaba en la prisión, no tenía de alguna manera esa libertad y tenía necesidades, tiene que haber recibido azote o, bueno, sabemos que las cárceles romanas no son como hoy, pues. Entonces la comunidad envía a un mensajero que se llamaba Epafrodito para que ayudara en las necesidades de Pablo. Entonces ahí vemos una ayuda de los filipenses, que luego Pablo lo envía de vuelta porque se había enfermado. Ese lo habíamos tocado ya. Y también podemos ver la caridad de los filipenses hacia Pablo en el 4:16 más adelante. Dice, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Cuando Pablo seguramente andaba en Tesalónica, los hermanos de Filipo mandaron
ayuda para suplir las necesidades que él tenía. Entonces era una comunidad que se preocupaba por su, ¿cómo se podría decir? Por el bienestar de un buen líder, de un buen trabajador que era Pablo. Y el 11 Pablo dice, no que hable porque tenga escasez. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? No que hable, o sea, yo no estoy de alguna manera aprovechándome porque tengo necesidad, ustedes me tienen que dar sí o sí, o me estoy quejando. Me estoy quejando, mira cómo estoy en la cárcel, y no tengo nada, y empieza como a pelear con Dios, con los hermanos, no. Por eso Pablo dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Ahí viene la palabra contentarme. De a pesar la situación, mi ánimo y mi paz está tranquila. Sé que es difícil, pero estoy de alguna manera preparado para soportar. Es lo que quiere decir. Con humildad y buscar a Dios la salida. Y Dios avivó a los hermanos de Filipenses a ayudar a él. Entonces el punto aquí, no que hable de escasez en el sentido de que estoy como enojado o airado por la escasez que estoy en la prisión. No, entonces dice, he aprendido a contentarme. Y sigue Pablo, ¿no? Pablo no habla como reclamando o quejándose por su escasez. Pablo aprendió a contentarse en cualquiera que sea su situación económica o de bienestar, porque Dios es fiel y lo que Él nos da debemos recibirlo con acción de gracia. Era lo que decía Pablo anteriormente, ¿no? Cuando están preocupados, pedir a Dios con acción de gracia. También como Job oró, ¿no? Dios sea bendito, ¿no? Jehová dio, Jehová quitó, sea Jehová bendito. Y él pasó también por una crisis tremenda, pero todo con un propósito que Dios tenía. Por eso para los creyentes, nuestros problemas, nuestros fracasos es diferente a los que no son creyentes. Porque nuestros fracasos y nuestros problemas en la vida de un creyente es para un fruto o un propósito que Dios tiene para nuestro carácter. Ok. Proverbio 16:8 dice, mejor es poco con justicia que gran ganancia con injusticia. Porque siempre debemos buscar soluciones a nuestros problemas, soluciones bíblicas, soluciones de alguna manera legítima que permite Dios. Es bueno para salir de los problemas. Porque cuando perdemos el enfoque de Dios y empezamos a buscar soluciones fuera de la ley de Dios o fuera de su principio, como dice Proverbio 16:8, ¿no? Que mejor es poco con justicia, está dando fruto poquito, pero con justicia, que buscar ganancia con injusticia, con fraude, engañando, robando o adquiriendo cosas que no te pertenecen y aprovechándote. No, pues ese no es el carácter ni de Job, ni de Pablo, ni de nosotros, ¿no? Si nosotros siempre buscar soluciones por la justicia de Dios. Entonces Pablo empieza a tocar un tema económico, ¿sí? Porque habla de su bienestar, de la situación y de la ayuda que agradece Pablo por los filipenses. También hablando en el contexto de la economía, ¿no? Y también lo vamos a tocar un poco más adelante, pero es mejor poco con justicia, ¿no? Como dice Proverbio. Nuestro trabajo debe ser fruto de los principios de Dios. Lamentablemente, y debemos entender bien, ¿no? Que cuando las enseñanzas a veces se refiere que tienes que ser justo en tu trabajo, ¿no? Y a veces salen estos principios malos, ¿no? Estás pagando tus impuestos, estás pagando al gobierno lo que da, lo que te pide. Eso no es justicia.
Tenemos que tener claro, porque nosotros no nos movemos nuestra economía en los principios del hombre, sino en los principios de Dios. Obviamente lo hacemos porque hay una carga y una presión que ellos tienen un poder sobre nosotros que nosotros a veces no podemos llevar. Entonces por eso pagamos los impuestos en nuestros negocios, sabiendo como creyente que es injusto. ¿Sí? Sabiendo que es injusto. Pues yo diría bienaventurado aquel que evade impuestos. Aquel que sabe evadir impuestos. Porque el impuesto que el gobierno hace sobre sus trabajos es un robo. Viola la ley de Dios. ¿Sí? Hay que tener claro esto. Viola la ley de Dios. Porque el gobierno no es nadie para quitar tu fruto. Todo el dinero que tiene el gobierno no es porque ellos crean dinero por su trabajo, sino es dinero recaudado por todos los ciudadanos. Y de esa gran cantidad surge la corrupción y la codicia entre ellos de quién se lleva la mejor parte de todo lo recaudado y el trabajo de uno. Exactamente. ¿Por qué? Porque se adquiere un poder que no le corresponde. Entonces eso arruina la economía. Si usted lee bien Proverbio, siempre va a hablar algunos puntos de economía y siempre el contexto de libre mercado. O sea, nosotros somos responsables de ofrecer nuestro servicio al cliente sin un tercero. Exactamente. Y solamente debiera ser, de alguna manera, impuestos bajos del 10% en cuanto al pago por su servicio de hacer justicia y nada más. Porque ese es el papel del gobierno. Es protección y hacer justicia. No en vano, el servidor de Dios lleva la espada. Porque castiga al malo. En eso sí deberíamos dar por su buen trabajo, porque todo obrero es digno de su salario. Pero mientras no está en los derechos que Dios les da y se pone otro liderazgo como de proveedor, como de muchos títulos que se pone hoy en el gobierno, no es digno de llevar tal ministerio. Entonces, quería dejar un poco claro porque siempre se enredan y se interpreta hoy en día al aplicar estos proverbios, es mejor poco con justicia, pero con la justicia de Dios, no con la justicia del hombre. Y obviamente si no podemos evadir impuestos por el peligro que hay, pues tenemos que hacerlo, pero sabiendo que es injusto. Filipenses 4:12 dice: sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido, así para estar saciado como de tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, el centro del contentamiento de Pablo, tanto en un contexto de escasez, de pobreza, es un contentamiento gracias a la fortaleza de Cristo. Y cuando está en un contexto de abundancia y de riqueza en la vida de Pablo, su fortaleza y su contentamiento es Cristo. En cualquier de las dos situaciones, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque cuando estoy en escasez, no transgredo la ley de Dios a buscar soluciones injustas, como robar, como engañar para salir de la pobreza. No, todo lo puedo en Cristo y me fortalece, y Él me ayudará con la justicia a salir adelante. Y aún cuando está en riqueza, en abundancia, Cristo me fortalece a no cambiar a Dios por la riqueza, a no ver la riqueza como un propósito esencial. Cristo me fortalece a administrar bien la riqueza que me ha dado para los propósitos de Dios, teniendo un equilibrio siempre en Cristo, no negando a Dios a través del robo y no negando a Dios creyéndose uno, yo me puedo saciar yo mismo.
porque tengo todo esto. No, nosotros nos saciamos en Dios. Y si Dios nos da tanto riqueza y pobreza, Cristo nos fortalece tanto para salir adelante de nuestra pobreza, como ser buenos mayordomos de la riqueza, siempre teniendo a Dios como el dador. Equilibrio. Entonces todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto de esta palabra. En cuanto a la escasez y la abundancia, no perder el centro. Somos teocéntricos. La fortaleza de Cristo nos orienta por su palabra de ser buenos mayordomos, que cuando estemos en escasez material no blasfememos robando o buscando soluciones ilícitas contra la ley de Dios, sino que con la sabiduría de Dios invirtamos en los talentos que nos dio. Vamos a buscar Hechos 18:3. Voy a leer del 1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Y fue a ellos. Pablo entonces se acercó a estas dos personas. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda. Pablo también tenía un oficio, ¿no? En este caso vemos cómo Pablo se acercó a estas dos personas y dice que trabajaban juntos, ¿no? Pues el oficio de ellos era hacer tienda. Y también Pablo hacía las otras cosas, que era discutir en las sinagogas en los días de reposo, hablando de la palabra. Entonces Pablo también tenía un equilibrio. Cuando él tenía necesidad, tuvo que trabajar en el aspecto de otro ministerio, en este caso el ministerio de hacer carpas, para vender y ofrecer este servicio a los que necesitan tiendas. Por eso es un ministerio también, porque es un servicio que tú das. Y también es un obrero que es digno de su salario. Entonces, Dios nos da capacidad, dones, talento. No venimos sin talento, sin dones. Cada persona viene con talento y dones. Diferente, otros más, otros pocos, pero todos tenemos uno. Y lo que Dios nos demanda es desarrollarlo. Desarrollarlo. Así como la labor de un maestro es enseñar, es un don que Dios da, así también aquel que tiene para hacer pan es un don que Dios da. ¿Sí? Y los dos son dignos ante Dios. Ninguno es más santo que el otro labor. Eso es lo importante. Los dos son dignos ante Dios cuando se hace con acción de gracia para Dios y en adoración a Dios. Los dos son un servicio digno de adoración a Dios. Bien. Seguimos entonces con el contentamiento de Pablo, que era Cristo que fortalecía. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que cuando estemos en abundancia no neguemos a Dios por la avaricia, sino que lo usemos como un medio para fines bíblicos. Y vamos a seguir indagando. Proverbios 13:22. Proverbio 13:22 dice lo siguiente. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardado para el justo. Bien, dice el bueno, ¿no? O el justo dejará heredero hasta sus nietos. Porque uno de los principios que vemos también en Proverbios, ¿no? Y de la riqueza que Dios da es para cumplir propósitos bíblicos, ¿no? De dejar una herencia o una buen material donde la descendencia pueda construir y no llegar en cero. Entonces los padres proveen para sus hijos. Y esto es algo bueno que Dios ve. Mucho mayor aquel que deja para sus nietos, ¿no? Su tercera generación. Porque es un hombre de bien que supo administrar. No egoísta, sino que piensa por los que han de venir. Nosotros nos vamos desnudos, sin nada, pero dejando un legado a quienes lo van a tomar. Por eso nuestra preparación a nuestra descendencia es tanto intelectual, espiritual,
como material, para que cuando ellos tengan, puedan administrarlo de la misma manera, de los principios bíblicos. Porque si no lo preparamos intelectualmente en la Escritura y los principios de Dios, fácilmente la riqueza le va a durar menos de un mes, porque no tiene los valores y la sabiduría de Dios. Mientras un hombre que tiene sabiduría de Dios pierde su riqueza a través de una injusticia o por robo, tiene la sabiduría para comenzar otra vez. Porque el punto para administrar bien eres tú, la mayordomía, la sabiduría que Dios te da para levantarte. No en la riqueza, sino en ti, como tú lo administras. Entonces vemos aquí un propósito también en cuanto a la economía, en cuanto al papel de la familia, de los padres como proveedores. También principios bíblicos en cuanto al dinero, Deuteronomio 8:18. Deuteronomio 8:18 dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres, como en este día. El contexto 17, y diga en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Está aquí exhortando Dios al pueblo y a nosotros, ¿no? Cuando decimos, mira, todo lo que he producido, todo esto vino gracias a mí. Y Dios dice, no, acuérdate, porque Dios te da el poder de hacer riqueza, a fin de confirmar el pacto. Entonces, ¿qué es un fin? Dios es un fin, los propósitos es un fin, el dinero es un medio. Y cuando tengamos abundancia, ¿no? Siempre reconocer a Dios, quien es el dador, y no creerte a ti mismo que tú fuiste el que produciste todo, cuando Dios te dio la capacidad y la sabiduría y te proveyó. Entonces hay un orden. Dios, acuérdate de Dios, quien te da la capacidad, quien te dota y quien te provee. Acuérdate, no seas egoísta, le está diciendo al pueblo. No, si mi poder y mi fuerza viene de mi mano, no, viene de Dios quien te dotó. Entonces es un principio bíblico. Y el último, Efesios 4:28. Así como de proveer nuestro hogar, de reconocer quién es Dios en cuanto a la economía. Que primero, quién es el dador, reconocer quién es el dador, punto importante. Y Efesios 4:28. Ahí está, el que robaba no robe más, sino que trabaje y... Ahí está, y otro de los fines de la economía bíblica es también uno poder dar a aquel que pasa necesidad, como la viuda, el huérfano, o quien de alguna manera está inhabilitado de poder trabajar. A ellos hay que ayudar de alguna manera económicamente, y lo que tienen de alguna manera es capacitarle para que puedan compartir habilidades para que él pueda ejercer un trabajo. Y también suplir en cuanto a la caridad. Y al que no quiere trabajar y es flojo y no, exhortación. Le damos exhortación para que se motive a trabajar. Entonces, vemos aquí un equilibrio, ¿no? El que robe no robe más, sino que trabaje lo que es bueno de las manos que Dios te ha dado. Y así puedas compartir. Un propósito del cristianismo, de los valores de la economía, es también el compartir con otros. Entonces vemos tres principios, ¿no? El dinero que Dios te da es porque Dios lo ha dado. Él es el dador y te lo da a ti como mayordomo. Eres propietario de alguna manera secundario de lo que Dios te da y Dios es el propietario primario para que lo administre. Entonces reconocer, Él me da el poder y la fuerza de todo esto. Otro de los principios de esto es qué hacer para transmitirlo también a la siguiente generación. Dejar una herencia para los hijos en el contexto de proveer en el hogar. Y también un principio que vemos, hay otros más, pero tocamos tres, es también practicar la caridad. De lo que Dios te ha dado también es para compartir con otros. Entonces, teníamos que tocar este tema porque Pablo está hablando en cuanto al contentamiento, de pobreza y de abundancia, ¿no? Y qué hacer en cuanto a estos dos contextos de nuestras vidas y lo que Pablo
hacía también. Ok. Filipenses 4:14 dice Pablo, ¿no? Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Sin embargo, bien hiciste, le está diciendo a los hermanos, de que ellos, de alguna manera, porque somos un cuerpo, ¿no? Nos identificamos con el hermano. Entonces participamos de su dolor al ayudar, contribuir y levantarlo, porque somos de un mismo sentir. Y Pablo dice, hiciste bien. Porque aunque Pablo sabía cómo sobrellevar las cargas, porque he aprendido, dice Pablo, ¿no? A contentarme tanto en mi necesidad extrema como cuando estoy en un buen bienestar. Hiciste bien, porque muchos pueden pensar mal. Dice, mira, Pablo está pasando en prisión, no tiene comida. Ah, pero él es maduro. Él puede sobrellevar las cargas, así que dejémosle. No. Por eso Pablo dice, hiciste bien. Sin embargo, aunque yo sé sobrellevar mi contentamiento en esta situación, sin embargo, hiciste bien en ayudarme. O sea, tampoco no debemos aprovecharnos de estas palabras de Pablo y decir, mira, este hermano está pasando por esta necesidad, pero él es maduro, sabe los principios de Dios, así que no le ayudemos. No, hay que ayudarle. Por eso Pablo dice, hiciste bien, hiciste bien. Bien, y en esto entonces terminamos, ¿no? Lo de hoy. Comenzamos del 10. Ya. Filipenses 4:12. Llegamos al 14. Ok, y el próximo domingo estaríamos ya terminando la carta. Bien, entonces, hermanos, los principios que hemos aprendido, tomémoslos. Apliquémoslos en nuestras vidas. El contentamiento en nuestras necesidades. Contentamiento cuando entremos en pobreza o en problemas, tanto físico, porque Pablo vivió harta escasez también, tanto escasez económica como en su propio cuerpo, ¿no? En cuanto a naufragio, azote, encarcelamiento, apedreada. Y aún así él, con toda esta carga que nosotros no llevamos, él dice, ¿no? Sé contentarme. O sea, lo está diciendo un hombre que ha vivido exactamente algo que nosotros no hemos vivido, y lo dice con tanto amor hacia los filipenses, y así nos dice a nosotros, a través del Espíritu Santo, que reveló, ¿no?, esto a Pablo al escribir esta carta, y nos da a nosotros también de poder aprender de él, ¿no? El contentamiento, muy importante. ¿Y de dónde viene el contentamiento? En todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo me va a ayudar. Cristo está presente. Tengo su palabra. Todo lo que Él hizo por mí. Entonces vamos a seguir adelante. En pobreza, en abundancia, no negamos a Dios, sino seguimos adelante. Porque Cristo es el que me fortalece. Me da el contentamiento y me da sus principios. Amén. Amén. Oramos. Gracias, Señor, te damos por los principios que hemos visto, Señor, que Pablo nos muestra, Señor, en sus situaciones de pobreza y escasez. Y ayúdanos, Señor, a tener este dominio, mayordomía, Señor, de poder ser hombres fieles a ti en cualquier circunstancia de nuestras vidas, siempre ser agradecidos, siempre ser ante ti, Señor, sincero, nunca reclamándote a ti, Señor, o exigiéndote, sino más bien con acción de gracias, Señor, pidiendo y presentando nuestras peticiones ante ti, porque tú estás con nosotros. Como dice Pablo, el Dios de paz estará con nosotros. Y te doy gracias, Señor, por mis hermanos que han podido leer, Señor, estas palabras, Señor, de Filipenses. Ayuda, Señor, a recordar en sus mentes los principios que hemos visto hoy, Señor. Llénalos, Señor, y que ellos puedan crecer en tu palabra, en aplicar, Señor, en sus hogares, Señor,
en su descendencia tus principios. Ayúdanos, Señor, a ser buenos mayordomos, buenos administradores de lo que tú nos das, ser personas ejemplares conforme a tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu Hijo Jesucristo, que en aquel sacrificio, Señor, nos dio sanidad, restauración, y aún uno de los beneficios, Señor, es su fortaleza que nos acompaña día a día. Gracias por este libertador, por este redentor, Dios encarnado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén.